Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Hola amigos y amigas, estamos ante esta hermosa parábola de Lucas del buen samaritano. En realidad así titulan las Biblias, el buen samaritano, pero dejemos solamente el samaritano, saquemos este buen samaritano. No lo está diciendo en realidad el texto, simplemente el samaritano. Todo comienza en un diálogo que existe entre Jesús y un maestro de Israel, un rabino. Él le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Realmente este es un verdadero biblista, sabe mucho. Ciertamente es un doctor de la ley. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna no es simplemente una conquista. En realidad la vida eterna es la vida del eterno, es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. Es la zoe, esta es la palabra griega para hablar de esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esto que Dios da, esto que Dios concede. Y entonces es muy acertada la pregunta de este maestro de Israel. Jesús, a su vez, hace una pregunta. Jesús utiliza este método que utilizaban los rabinos, que era responder con una pregunta a una pregunta que se le hace, justamente para que él mismo se dé cuenta, para que salga a luz aquello que tiene que salir a luz de su corazón y de su mente, para que él mismo caiga en la cuenta de lo que necesita saber. No se trata entonces de una imposición de una verdad que Jesús hace, sino que utiliza Jesús varias preguntas justamente como una manera de hacer salir hacia afuera aquello que en el corazón está ya presente en este maestro de Israel. Jesús va a preguntarle: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús entonces responde con una pregunta para ayudar a que se entienda mejor lo que este hombre quiere saber. Él le va a responder: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Está tomado esto del libro del Deuteronomio, con todas tus fuerzas, en realidad con todos tus bienes, esto quiere decir las fuerzas, y con todo tu espíritu se añade también,
y luego al prójimo como a ti mismo. Decíamos del libro del Deuteronomio, del capítulo 6, versículo 5, está tomada esta primera parte de la respuesta de este maestro de Israel. Agrega, con todo tu espíritu, en realidad la traducción puede ser mejor, con toda tu mente. Y luego hay un agregado que está tomado del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, que es, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí entonces es donde este hombre quiere saber quién es el prójimo, es decir, hasta dónde tiene que llegar su amor. Y en esto había diferencias de pensamiento entre los israelitas. En realidad, él como buen biblista sabe muy bien lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 22, 21. Dice, al extranjero no lo tenés que maltratar ni oprimir, porque extranjero fuiste tú también en la tierra de Egipto. Por lo tanto, cuando algunos pensaban que el prójimo era solamente aquel que pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, aquí entonces ya la misma Escritura abre el juego de quién es el prójimo. Los monjes de Qumran decían esto: amarás a los hijos de la luz y odiarás a los hijos de las tinieblas. En realidad ellos eran, la comunidad, eran los hijos de la luz. Por lo tanto, ¿quién es el prójimo? Una pregunta bastante compleja. Y ciertamente Jesús, con una parábola, va a dar a conocer a este hombre quién es el prójimo. Cuando Jesús ayuda a este hombre a entrar en esta pregunta que él mismo le va haciendo, este hombre cae en la cuenta que finalmente vivir es amar, que esa vida del eterno, que esa vida eterna que él está buscando, se resuelve cuando existe el amor verdadero. Por eso Jesús le va a decir, obra así y alcanzarás la vida. Cuando le responde acertadamente, le va a decir, obra así y alcanzarás la vida. La vida entonces está siempre ligada al amor. Y ahora sí entonces viene la parábola, esta parábola que en las Biblias aparece como buen samaritano, pero que nosotros queremos dejar solamente como la parábola del samaritano. Comienza diciendo que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cae en manos de unos ladrones, lo despojan de todo, lo hieren, se fueron, lo dejan medio muerto. Esta es la situación del hombre, esta es la condición humana. Claro que en la parábola no se dice quién era este hombre, si era bueno, si era malo, si quizá había ido a Jerusalén, no sé, para robar tal vez, y traía algún dinero y por lo tanto fue asaltado. ¿Por qué caminaba solo cuando se sabe que ese camino era un tanto peligroso, que en las rutas de ese camino se esconden ladrones? No se dicen todos esos detalles en esta ruta que pasa por el desierto. Se dice que es un hombre, simplemente es un hombre que está en el camino de la vida. Estos somos nosotros, esta en realidad es el hombre. No está diciendo si es bueno, si es malo, si merecía ser ayudado, si no merecía ser ayudado, nada de eso. Es simplemente un hombre golpeado y ya eso es suficiente. Esta es la realidad que nos describe a nosotros, describe la condición humana, esta condición humana herida. Aquí estamos nosotros medio muertos. El camino de Jerusalén a Jericó, Jesús lo conocía, por eso quizá lo toma, porque él hacía las peregrinaciones con su familia a Jerusalén y pasaban por ese camino. Es un camino, como decíamos, especial, con muchas grutas y por lo tanto se escondían ladrones. Un camino que va muy en pendiente, muy en bajada, en desnivel de casi unos 1000 metros de Jerusalén a Jericó. Esta parábola entonces pone luego de este personaje un tanto herido, medio muerto, pone primero a un sacerdote que baja por allí, que anda por allí,
que viene del servicio litúrgico seguramente. El sacerdote tenía la obligación de 2 veces al año cumplir su servicio litúrgico. Seguramente un sacerdote que tendría su segunda casa o su casa de vacaciones allí en Jericó, porque Jericó era una ciudad que tenía fama de lugar de descanso. ¿De dónde venía este sacerdote? Del templo. ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo con Dios. Pero aquí está el problema. Estuvo mirando a Dios, pero no aprendió a mirar a donde Dios mira. En realidad, Dios mira siempre al necesitado. No se trata de mirar a Dios, se trata de mirar hacia donde Dios mira. En este caso, el hombre malherido. Luego pasa un levita. Un levita es un sacristán, podríamos decir, que aprende del sacerdote y tiene su misma conducta. En los 2 casos se dice que lo vieron al hombre. Lo vieron, pero no hicieron nada. ¿Quién es entonces el que se detiene? Un samaritano. Un samaritano. Quizá este maestro de Israel hubiera esperado otra respuesta. Bueno, si estos que pertenecían a la clase sacerdotal no lo ayudaron, quizá un laico judío sí lo podría haber ayudado, pero no, en este caso no era un judío, era un samaritano. Un samaritano era considerado un impuro. De hecho, cuando a alguien se lo trataba de samaritano, a aquella persona que trataba a otra de samaritano, podía recibir como castigo los 39 latigazos. Por lo tanto, decir samaritano a alguien era un insulto. Los samaritanos eran una raza impura. ¿A dónde va este samaritano? Se dirige también en ese camino, se encuentra con este hombre allí que va de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad santa, la montaña, lo elevado, cerca de Dios. Jericó es el símbolo del pecado. Jericó es el símbolo del vicio, es una ciudad un tanto corrupta, ciertamente muy bella, muy rica. En invierno parece una primavera. Sin embargo, Jericó está representando la corrupción. Ahí anda este hombre, ahí va el samaritano. El samaritano en la parábola, ya lo sabemos quién es Jesús. Y es muy lindo cuando descubrimos que en este evangelio aparecen como 10 verbos, 10 acciones realizadas por el samaritano, como si se presentara una nueva ley, así como existían las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces hay una propuesta de una nueva ley, esta nueva ley que se trata de una vida volcada hacia el bien de los demás. Veamos entonces algunos de estos 10 verbos que aparecen en la parábola. Primero, viajaba por allí. El samaritano viajaba por allí. Un hombre cercano, un hombre que no está lejos de la condición humana, alguien que no está lejos de la condición humana herida, anda por el mismo camino. Recordemos, Jesús es el samaritano. Luego lo vio. También el sacerdote y el levita lo vieron a este hombre malherido. Sin embargo, este samaritano se detiene, no desvía la mirada, no espera que el hombre herido lo llame, sino que él lo ve y esa mirada lo atrae, justamente, no está esperando que lo llamen. Luego, tercera acción verbal, se conmueve. Recordemos que este verbo, conmoverse, significa literalmente moverse las entrañas. Es la misma expresión de tener misericordia. En la raíz del verbo griego está la idea de las entrañas maternas, se conmueve. Cuando aparece este verbo en el Nuevo Testamento, se refiere a Dios o a Jesús. El único caso en el cual se refiere a alguien distinto que no sea Dios o Jesús es en este caso el samaritano. El samaritano entonces se asimila a Dios o a Jesús porque Jesús quiere autopresentarse en esta figura del samaritano. Luego se acercó, y aquí está el prójimo.
el próximo, el que se hizo próximo, se acercó. Yo me aproximo, de eso se trata. El sacerdote no se acerca, el sacerdote y el levita no se acercan. El sacerdote porque tenía miedo de contaminarse, de quedar impuro, porque el sacerdote no podía tocar un cadáver, no podía tocar la sangre, porque si no quedaba impuro, porque entonces él tiene sus esquemas rituales, y entonces culpa de estos esquemas rituales, él no puede acercarse a aquel hombre que está herido. Luego este samaritano venda sus heridas, las cubre con aceite y con vino. La lectura alegórica de la tradición ha visto en este aceite, en este vino, los símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Luego lo puso sobre su propia montura, se hace cargo de la situación y lo conduce al albergue. En realidad no es simplemente un albergue. La palabra griega que se utiliza hace referencia a un lugar donde todos son acogidos. Esto es el pandogeion, donde todos son acogidos, donde es lugar para todos. Jesús es el samaritano que encuentra esta humanidad herida y la lleva allí, donde se recibe a todos, donde se acoge a todos. Y luego se encargó de cuidarlo. Jesús está presente en la vida humana herida permanentemente, como lo estuvo con los pecadores, cuando estuvo físicamente entre nosotros, sentado a la mesa con los pecadores. Jesús no se desentiende de la condición humana herida. Podríamos decir, su profesión es sanar. Luego sacó 2 denarios. Jesús presenta esta humanidad al Padre, paga 2 denarios, un denario por día. 2 denarios servían para 2 días. Al tercer día, va a venir Él seguramente al tercer día. El tema del tercer día significa la resurrección. Paga Él paga por todos. Al tercer día retorna. Estos verbos entonces nos hacen ver, estas acciones nos hacen ver que este samaritano es Jesús. Y que en este samaritano nosotros tenemos lugar. En esta acción de Jesús, en esta actitud de Jesús, tienen que estar nuestras actitudes. Mejor aún, desde esta actitud de Jesús, movidos por el Espíritu, deben surgir en nosotros las mismas actitudes. También nosotros estamos llamados a ser este samaritano. También nosotros somos este hombre malherido, pero somos el samaritano que se acerca, que ve, que recupera, que sana, que no se desentiende de una historia herida. Por lo tanto, si dejamos que surja, que emerja en nosotros la imagen de Hijo de Dios, entonces sí estaremos con el corazón de Dios Padre, seremos imagen y semejanza de Dios. Podremos reflejar en nuestra vida cotidiana y en nuestras actitudes la identidad del Padre. Hasta la próxima.